Buenos días, queridos hermanos, hermanas, alumnos, bienvenidos sean a su clase de espiritualidad cristiana. Damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo, un tiempo en el que podamos estar juntos, poder disfrutar de estas reflexiones que nos impulsan hacia Dios, que nos catapultan hacia una relación más sincera, más auténtica, una relación que no termina, una relación que no es un molde, ¿no? Que no es un manual, que la espiritualidad se vive de diferentes maneras, entonces podemos hablar de espiritualidades, pero siempre en el ánimo de ir hacia lo profundo del corazón de Dios. Así que bueno, a partir de esta fecha, hermanos, de esta fecha hasta que terminen nuestras clases, vamos a compartir al inicio de nuestras clases lecturas que vamos a aprender a respirar en aspectos espirituales. Ajá. Vamos a tener pequeñas lecturas del texto sagrado que nos van a permitir a nosotros poder ir descubriendo en el texto esta espiritualidad que nos permite acercarnos más a Dios, que nos permite conocerle mucho más y que bueno, a través de estas lecturas vamos a tener la oportunidad de ir aprendiendo a leer con mucha calma, con mucho detenimiento, con mucho, con mucha pasión y con mucho amor los siguientes relatos. Así es que les invito a que abran su Biblia, los que puedan hacerlo. Vamos a iniciar ya a partir de esta clase con lecturas divinas, así es que siempre tengan su Biblia a la mano y vamos a leer un relato que aparece en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos a leer este relato que me gustaría que a la medida en que lo vayamos leyendo, ustedes traten de encontrar algo que los lleve a la espiritualidad. Ujú. ¿Qué de esta lectura que vamos a hacer ahora los mueve a tener una espiritualidad de, de relación con Dios, de tener un encuentro personal con Él? ¿Cómo esta lectura que vamos a hacer nos conecta con nuestra necesidad de Dios, nuestra ah, relación con Él, y de qué manera esta lectura puede afectar positivamente nuestra vida, ¿no? En función de nuestra relación divina? Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. En esta ocasión voy a leer yo, después en las otras clases le voy a pedir que alguien me ayude con las lecturas. Hoy vamos a leerlo despacito, hermanos, por favor. Es muy importante que cuando ustedes tengan lecturas donde quieran descubrir la espiritualidad de Jesús o nuestra espiritualidad, tenemos que hacerlo siempre con tranquilidad, ¿ok? Dice el capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años
que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Muy bien, vamos a detener la lectura y les voy a dejar un par de minutitos para que ustedes reflexionen sobre este relato y que podamos descubrir qué nos dice sobre la espiritualidad cristiana. ¿Qué lecciones de espiritualidad encuentran en este relato? Así es que vamos a leerlo con calma, reflexionenlo, cada palabra, cada frase, voy a dejar un par de minutitos para que ustedes lo lean.
Muy bien, hermanos. ¿Alguien quiere compartir qué espiritualidad encontró en este relato? Permiso, pastor. Adelante, Lili. Yo entiendo que, gracias, yo entiendo que la espiritualidad está entre el versículo 6 y 8, cuando Jesús sana al enfermo, sin importar que era un día de reposo. Muy bien, Lili. Al Señor no le importa pasar por encima de las leyes que en ese momento existían, porque para Él le son importantes las personas. Y entonces lo sana, ¿no? Eso es lindo, cuando uno va más allá de las normas, de los ritos, y uno ve que lo más importante es el prójimo. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué les llamó la atención esta lectura? Día, permiso. Adelante, Tatiana. No sé si es el punto, pero más que nada a mí me llamó la atención el tema de que era un hombre que no podía por sí solo, pero me llamó la atención donde los judíos le dicen que como quién fue que hizo eso el día de descanso, día de reposo, porque a ellos les llamó la atención ese punto y no el punto de que él estaba sanado, de que él necesitaba ayuda y recibió sanación. Ese punto me llamó. Muy bien, gracias, Tati, el hecho de ser sanado, ¿no? De esta enfermedad que él tenía. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más encuentra detalles de espiritualidad en este relato? Es un relato muy rico, muy profundo. Los que están viendo la grabación, si alguien quiere mandarme un mensajito después para decirme qué encontró en el relato, puede hacerlo. Permiso, pastor. Adelante, Héctor. Sí, me llama la atención de este hombre que, bueno, tanto tiempo estuvo ahí, y mirando desde su contexto y su perspectiva, no tenía esperanza de ser sanado. Tampoco sabía que va a llegar Jesús. Sin embargo, él seguía estando ahí, seguía teniendo esperanza. Y se le dio de una manera que él no esperaba. Bueno, me llama la atención esa parte. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Es cierto, este hombre, después de tanto tiempo de estar teniendo la enfermedad, nunca imaginó que ese día en que se despertó iba a ser un día especial para él, ¿no? Y bueno, como dice el dicho, ¿no? La esperanza muere al último. Y vemos acá en él la esperanza. Muy bien. ¿Alguien más? Permiso. Sí, sobre adelante. Algo muy bueno para mí. La lectura de por sí lleva mucho mensaje, pero aquí yo veo que el enfermo perseveraba en encontrar la salud, pero él reconoce que solo no puede. Y nuestro Señor Jesús llega a él. El enfermo no le pide la ayuda, sino que nuestro Señor Jesús directamente llega a él porque él sabe de su necesidad. Gracias. Muy bien, gracias. Jesús identifica quién tiene la necesidad, ¿no es cierto? Y y se la ofrece, ¿no? Y se la ofrece. Eh, él siempre llega a tiempo. Hay una canción, no sé quién es el cantante, pero dice, Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo.
Muy bien, ¿alguien más? Fíjense cómo todos estos destellos de espiritualidad en un pasaje nos empiezan a hacer sentido, ¿no? Nos empiezan a ver la esperanza de la sanidad, la esperanza de la esperanza de ser sanados. Pero hay algo más, mucho más profundo, mucho más, algo más que nos toca personalmente. ¿Qué es aquello? ¿Qué vemos acá? Si no hay nadie más que quiera participar, ¿qué encontramos en este pasaje que nos haga entender ah, la espiritualidad? Francisco, perdón, no sé si vos querías decir algo. Hola, hola. A todos. Desde, desde mi perspectiva, yo creo que lo importante fue que nos dejó cuando Jesús le da la orden de tomar su lecho y andar, como que sinceramente ya podía irse con el milagro, pero nos habla hoy en día que tenemos que tener ese testimonio de espiritualidad, ese testimonio de sanidad, que se exteriorice lo que tenemos internamente. Muy bien, gracias, Francisco. Se entrecortaba tu comunicación, pero más o menos capté lo que decías, ¿no? Se tiene que exteriorizar lo que hay dentro de uno cuando Jesús hace el milagro, ¿no es cierto?, de este hombre que estaba en su lecho. Hay que dar testimonio del milagro de Dios. Y es cierto, tenemos que testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero hay algo más profundo aquí, hermanos, que nosotros no nos dimos cuenta, al menos en esta primera lectura que tuvimos del texto. Pero no sé si notaron que de manera reiterada, el autor que escribe este relato nos hace notar un elemento que está muy unido a esta persona, a este hombre, que tiene que ver con su camilla, con su lecho. Una y otra vez encontramos el lecho, la camilla, el lugar, el camastro, donde 38 años fue el fiel compañero de este hombre. 38 años no es poco, hermanos, es toda una vida. 38 años de estar postrado, 38 años de vivir la frustración de que antes de que cuando el ángel toca el agua y antes de que él pueda entrar al estanque, otro le ha ganado. A cualquiera le rompe la ilusión. Seguramente el sentirse frustrado más de una sola vez pudo haber creado en él sentimientos de amargura, de dolor, no solo físico, sino de impotencia, ¿no? De impotencia. Nadie más acompañaba al hombre más que su lecho, su camilla, su camastro. Fue su fiel compañero durante estos 38 años porque era el lugar donde él estaba atado, donde representaba su lecho y su camastro, representaban 38 años de impotencia, 38 años de dolor, de frustración, de enojo, de muchas cosas que tiene alguien que sabe que puede tener la esperanza de sanar cuando el ángel toca el agua, pero le es imposible porque no puede, nadie está ahí para ayudarle a meterlo primero. Y eso provoca bronca, eso provoca frustración, eso provoca sentimientos contrarios de decir, no puede ser.
38 años, que seguramente este hombre, hermano, no solamente albergaba una cuestión física, sino una cuestión del alma. Y eso nos identifica mucho con nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, hemos pasado muchos años batallando con aquellas cosas, ¿no?, que nos duelen, que nos lastiman. Hemos cargado tanto mochilas que nos las hemos adueñado, que nos las hemos apropiado. Y que esas mochilas, ¿no?, de dolor, de bronca, de odio, de resentimientos, de frustraciones, de sueños no cumplidos, de sentirnos acomplejados, de sentirnos inferiores, de sentirnos que no valemos nada. 38 años, muchos de nosotros hemos cargado tantas cosas que nos hemos acostumbrado. Todas esas mochilas, todas esas camillas, las han sido parte de nuestra vida durante tantos años que son el símbolo de nuestra condición. Son el símbolo de nuestra condición. Ahora, eso no tiene nada de raro. Lo que es rarísimo, lo que es ilógico, lo que uno no encuentra razón de ser, ¿por qué el Señor Jesús, cuando sana a este hombre, le pide que vuelva a llevar consigo el símbolo de su fracaso? Jesús le dice, levántate y lleva tu camilla. Cuando el hombre es sanado y Jesús ya no está, él sigue llevando su camilla. Tan es así que los hombres le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y el hombre que me sanó me dijo que me levantara y que llevara mi camilla. ¿Por qué Jesús no le dijo a este hombre, listo, deja tu símbolo de frustración, deja tu símbolo de bronca, deja esto que te va a recordar tu vida de desgracia? Jesús hace lo contrario. Jesús le dice, lleva tu camilla, amigo. Llévala contigo. No la dejes. Y uno se pregunta, ¿por qué? Cuando uno quiere enfrentar las cosas de la vida de uno, querido hermano, lo que uno menos quiere es seguir cargando esas cosas. Uno no las quiere seguir llevando. Uno quiere dejarlas. Pero en muchas ocasiones, ¿no?, nosotros llevamos cosas que nos hacen recordar de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos nosotros mismos. ¿Será acaso que el Señor le pidió a este hombre paralítico que llevara su camilla para hacerle recordar quién era, en qué condición estaba y que él, Jesús, tuvo misericordia de él? ¿Será acaso que Jesús le dijo al hombre, lleva tu camilla para que nunca olvides este día en el cual llegué a ti, te encontré y te sané, te levanté y no solamente hice el milagro de que caminaras, sino que también pude sanar tu interior y pude curar tu frustración? Ahora no necesitas más que te metan al estanque. Ahora vos vas a poder hacerlo solo. Fíjense ustedes, hermanos, que cuando hablamos de una espiritualidad profunda, muchas veces, ¿no?, debemos saber que el cristiano, cuando tiene heridas abiertas y dejamos que el Señor las trate y dejamos que el Señor las cure, no las borra de nuestra vida. Simplemente se hace una cicatriz. Una cicatriz que nos acompañará siempre. Una cicatriz que nos hará recordar el dolor, la frustración, el pecado que cometimos. Una cicatriz que nos hará recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos libró, de dónde el Señor nos redimió. Una cicatriz que nos acompañará todos los días de nuestra vida. Es nuestra camilla. Pero a diferencia de estar postrado durante 38 años, a diferencia de seguir cargando esa mochila con heridas abiertas, el perdón nos liberará. El perdón nos hará libres. Y entonces, queridos hermanos, el corazón del cristiano está lleno de cicatrices, pero ninguna de ellas duele más, porque todas están sanadas, están cerradas correctamente, pero quedan feas las cicatrices. Algunas son cicatrices muy livianas, muy leves, muy invisibles, pero hay otras que quedan feas.
muy feas, muy terribles, que no nos gustan cómo se ven, que no nos gustan su aspecto, su forma, pero nos acompañarán siempre. Siempre estarán allí esas cicatrices, por más feas que sean, por más repugnantes que se miren, pero nos harán recordar de dónde el Señor nos libró. Nos hará recordar cuánta misericordia el Señor tuvo de nosotros. Y así como al paralítico la camilla le recordará de dónde vino y hacia dónde va, las cicatrices que hay en nuestra alma, en nuestro corazón, nos hacen recordar siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Asegúrate, amigo mío, de no sentir culpa por llevar tu camilla, por seguir viendo esas cicatrices feas que hay en tu corazón. Solo preocúpate porque estas estén sanadas, porque estas estén restauradas. Preocúpate de eso, ¿ok? Te acompañarán siempre, pero te harán recordar que son un acto de gracia. Cuenta la historia de una mamá que estaba con su pequeño y tenían una casita que estaba a la orilla de un río, de un río que cruzaba. La mamá un día estaba lavando los platos en la cocina, había una ventana que daba con vista al río que estaba cerca de su casa. El niño salió a jugar, salió a distraerse. Se acercó al río, un río que él muchas veces había acercado, que conocía bien. Pero esos días había habido en otras ciudades fuertes inundaciones que habían hecho que varios caimanes, lagartos, yacarés, cocodrilos, como ustedes quieran llamarles o como les digan, rondaban por el río. El niño se acercó al río, en eso estaba allí un caimán, un lagarto, y lo tomó por sus piernas. La madre que estaba en la casa se percata de lo que está sucediendo y cómo el caimán quiere llevarse al niño al fondo del río. La mamá sale corriendo, sale desesperada, ¿no es cierto? Y toma al niño de los brazos, ¿no es cierto? Lo toma de los brazos y lucha con todas sus fuerzas para que el caimán no se los llevara, ¿no es cierto? Lucha con todas sus fuerzas. La fuerza del cocodrilo es muy, muy grande, pero la mamá no deja de sujetar a su hijo, no lo va a soltar, no lo va a dejar. Hasta que finalmente, después de mucho tiempo de forcejeo, ¿no? El caimán termina desistiendo de llevarse al niño y la mamá termina salvando la vida de su hijo. La noticia se hace famosa, ¿no es cierto? En todo el pueblo llegan reporteros, llegan medios nacionales a cubrir la noticia del niño que había sido rescatado de las fauces de un cocodrilo. Y entonces llega un reportero y le pregunta al niño, queremos ver las heridas que te provocó el caimán. Queremos ver qué heridas te provocó. Y el niño le dijo, no, esas no son las heridas más importantes. Y todos se quedaron asombrados, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿cómo que no son, esas heridas no son las más importantes? Y les dijo, no, yo quiero que vean otras heridas que son mucho más importantes. Y entonces se levantó su remerita, ¿viste? Y en la parte acá de sus bracitos, del hombro, de sus axilas, estaba todo negro, estaba morado, estaba feo, ¿no?
Y todos se asombraron y dijeron, ¿quién te hizo eso? Y el niño respondió, son las heridas que mi mamá me hizo. Para mí, dice el niño, las heridas que me provocó el caimán, el cocodrilo, no son las más importantes. Para mí son estas heridas que mi mamá me provocó, porque esas fueron las que me salvaron. Mamá no me dejó, mamá no me soltó, mamá me dejó estas heridas como un símbolo de recordarme que ella no iba a permitir jamás, nunca, nunca me iba a soltar e iba a luchar con todas sus fuerzas para que yo pudiera ser salvo. No son nuestras heridas las que importan, son las que Él tiene, las que nos han salvado. Esas son las importantes. Esas son las importantes. Les invito a orar. Padre amoroso, te damos gracias, Señor, porque durante toda la vida muchos de nosotros hemos cargado e incluso seguimos cargando muchas cosas que nos han lastimado. Muchos sonreímos por fuera, pero lloramos por dentro. Seguimos batallando con muchos sentimientos de culpa, de frustración, de dolor, de odio, de rencor, de pecado, de sufrimiento. Sentimos que han nacido dentro de nosotros raíces de amargura, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser cortadas de raíz. Gracias, Jesús, por venir a nuestra vida. Gracias por hacerte presente, por enseñarnos el camino correcto, por saber que en ti hay perdón, por saber que en ti hay redención de pecados. Gracias porque en ti encontramos la sanidad que tanto anhelamos. Pero nuestra camilla siempre nos acompañará. Las cicatrices quedarán en nuestros corazones. Pero todas ellas nos harán recordar, Señor, que las heridas que tú tienes son las más importantes. Porque fueron las que nos salvaron. Porque fueron las que nos redimieron. Papá, bendícenos. Ayúdanos a tratar con aquellas cosas que aún están abiertas en nuestro corazón, que no están tratadas, que no están curadas, que nos han lastimado y nos siguen lastimando. Y si tenemos que llevar esas cicatrices hasta lo último de nuestra vida, que así sea, Señor, y que eso nos haga recordar tu gracia y tu perdón, tu compañía y tu presencia. Bendícenos, Padre, bendícenos. A ti, oh Dios, toda gloria y todo honor, junto con tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, la vida que es en nosotros, sea poder y majestad desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues damos gracias a Dios por este tiempo de lectura divina. Así que cada clase vamos a tomar un tiempito para tener estos momentos. ¿Okay? Bueno, vamos a iniciar en la clase, queridos hermanos. Así que voy a compartir la pantalla para tomar la clase. Bien, estamos ahora... perdón, hermanos, un segundito. Primero tengo que hacer algo. Estamos ahora en el momento en el que quiero compartir con ustedes este tipo de espiritualidad que nos ha desafiado durante muchos siglos a muchas personas que tienen el deseo de querer
tener un seguimiento radical de Jesús, ¿no? De alguien que no quiere conformarse, que no se ha conformado durante toda su vida en seguir a Jesús de la forma en que lo está siguiendo. En ser desafiados de seguir a Jesús de formas radicales, no fanáticas, no fundamentalistas, pero sí radicales, que puedan poner en una perspectiva correcta nuestra fe en Jesús, que pueda poner en nosotros la idea de que el seguimiento que estamos haciendo de Jesús es el correcto, al menos es el que está llenando nuestra alma y nuestro corazón, al menos el que nos está emocionando, al menos el que nos está llenando de pasión, como lo hacían con estos personajes del siglo III y del siglo IV. Hay una frase maravillosa, hermanos, que pertenece a este gran teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. En uno de sus libros, Bonhoeffer es un escritor obligado para todo aquel que quiere seguir un discipulado radical de Jesús. Es un autor obligado, ¿no? El costo de la gracia es un libro maravilloso de Dietrich Bonhoeffer que es recomendadísimo para que ustedes lo puedan leer. Y Bonhoeffer, hermanos, reconociendo esta espiritualidad monástica, ¿no? Porque era parte de la vida de las primeras comunidades de monjes, nos dice algo sumamente interesante de este tipo de espiritualidad. Y él dice, en este lugar, es decir, en el monaquismo, en esta época que estamos abarcando nosotros, ¿no? La época de los padres del desierto, dice, en este lugar, en la periferia de la iglesia, es decir, que el movimiento de la espiritualidad del desierto no se centra no se manifiesta en el centro de la iglesia, en lo que representa la iglesia como tal, sino se va hacia los lados, se va hacia la periferia, se va hacia el desierto. La iglesia se vivía en las ciudades y se desarrollaba en las ciudades. Los padres del desierto salen de las ciudades, se instalan en la periferia, y Bonhoeffer nos dice que en este lugar se mantuvo la idea, se sostuvo la idea, se cultivó la idea de que la gracia es cara, de que la gracia implica el seguimiento. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? ¿Significa que nosotros tenemos que hacer obras para ganarnos la salvación que es por gracia? No, en lo absoluto. La salvación que nosotros hemos obtenido por parte de Cristo es gratuita y al alcance de todas las personas. La gracia de la salvación no nos ha costado un solo peso. No nos ha costado un solo sacrificio. Nosotros somos salvos por gracia. No tenemos la doctrina de las obras. No tenemos la doctrina de la retribución. No tenemos la doctrina, ¿no es cierto?, de querer hacer cosas buenas para alcanzar el favor divino. Eso ha venido por absoluta y total gracia del Padre en la persona del Hijo. Así que la salvación, queridos hermanos, no necesita que cada uno de nosotros se siga esforzando por ser bueno, porque no lo va a lograr nunca. Al menos mientras tengamos este cuerpo de pecado, no lo va a lograr jamás. Entonces, ¿qué significa que la gracia es cara? Significa, hermanos, que hoy y durante mucho tiempo hemos vivido una gracia barata. Hoy estamos siendo bombardeados con teologías que manifiestan gracias baratas,
Gracias que no implica ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Hay movimientos hoy que están creciendo rápidamente, donde nos obligan a tener que reclamarle a Dios, ¿no? A decretar cosas, ¿no? A ordenarle a Dios que tiene que hacer tal o cual cosa por nosotros. Y hoy miramos una teología, una espiritualidad que nos impulsa a decirle, vos tenés que decretar, porque Dios está obligado a dártelo. Porque si Dios es el rey y vos sos su hijo, entonces vos sos el príncipe, y como príncipe tenés que reclamar la herencia, tenés que reclamar. Entonces vemos hoy un gran movimiento, ¿no? En el mundo religioso, en donde se está enseñando a las personas a decir, pare de sufrir, no tenés que sufrir más. Vos tenés que decretar, tenés que pedir, vos tenés que vivir la realidad de la felicidad. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se sabe que una persona es bendecida por Dios? Porque tiene sus autos, porque tiene sus casas, porque sus negocios prosperan, porque todo es felicidad, porque estamos, queridos hermanos, bombardeando en una sociedad y en unas religiones, ¿no es cierto?, que nos llevan a espiritualidades donde no hay el menor esfuerzo, donde no hay el menor sacrificio, donde la gente va, está lindo el culto, tuvo muy emotivo, hay alabanza poderosa, la pasamos bien durante una hora, hora y media, pero después nos olvidamos. No hay compromiso, no hay seguimiento, no hay este concepto del sufrir. Todos huimos al sufrimiento. Nadie quiere sufrir por Cristo hoy en día. Vivimos en una sociedad aparte donde parece ser que el ser humano quiere hacerlo todo fácil, ¿no? Antes, elaborar un alimento podía llevar todo un día. Hoy mirás que hay comidas instantáneas, ¿no es cierto? Que en menos de 5 minutos tenés el almuerzo y no hay necesidad de esperar más, ¿no? Vas a las cadenas donde te dan la comida lo más pronto posible y ya no tenés que esperar tanto tiempo, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad donde todo se nos es fácil, donde hoy yo no tengo que desplazarme a ningún lado porque yo tengo la oficina en mi casa y bueno, ahora para mí es más cómodo, ¿no? Es más cómodo estar aquí. Hoy, queridos hermanos, no solamente la sociedad nos está atacando en vivir una espiritualidad acomodada, cómoda, en una espiritualidad en una vida del menor esfuerzo. Y en el mundo religioso, ¿no? Estamos no acostumbrados a sufrir. Por eso, mucha gente, hermanos, cuando sufre por alguna situación, no le gusta sufrir y empieza a tratar de culpar a muchas personas de su sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Pero, hermanos, ¿será acaso que cuando el Señor Jesús dijo, cualquiera que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirme? ¿Será que el Señor no estaba entendiendo que nosotros no queríamos eso? ¿Acaso el Señor se equivocó, nos puso el estándar muy alto y sí o sí tenemos que sufrir por la causa de Cristo? Y la respuesta, hermanos y hermanas, nos corresponden a cada uno de nosotros. Hoy en nuestros cultos hay mucha gente que no acepta que el culto del sábado se pase un minuto más. Hay gente que dice, bueno, listo, yo ya cumplí, no voy a esperar más, no tengo más tiempo. Hay gente que se queja, ay, otra vez otra actividad, ay, otra vez esto. Nuestros cultos de oración en muchas iglesias es el culto donde menos gente hay y es donde más tendría que haber. ¿Por qué estamos en la iglesia como estamos? Porque no estamos orando. Porque no estamos orando.
Díganme si en sus cultos de oración hay más gente de lo que es en el culto habitual. Porque el culto habitual para nosotros es una religiosidad. El culto de los sábados para nosotros es cumplir un rito, ¿no? Es cumplir una forma. Entonces tenemos que hacerlo para sentirnos que hemos cumplido con eso, con la cuota espiritual. Pero si nos citan un viernes, un miércoles, un martes en la iglesia para tener un culto de oración, la iglesia dice, no, eso no está dentro del estándar espiritual, eso no me corresponde a mí hacer. Muchas personas el viernes yo he escuchado cuando se hacían cultos de oración, decían, no, pastor, yo no voy, porque mire, toda la semana estuve trabajando y el viernes para mí es estar con mi familia, es estar tranquilo, es hacer mi asadito, y no, yo no tengo ganas de ir al culto. Claro, hermanos, porque estamos educados en una espiritualidad barata, en una gracia barata, algo que no nos cuesta. Entre menos nos esforcemos, ¿no? Entonces nos conviene más ser cristianos. Por eso es que el 80% de nuestras congregaciones no tiene un compromiso con la iglesia, porque no quiere tener reuniones, porque no quiere sacrificar su plata, no quiere sacrificar su tiempo, no quiere sacrificar su esfuerzo. Y vivimos una gracia barata. Bonhoeffer en este libro, ¿no? De, eh, del seguimiento, nos dice lo importante que es seguir a Cristo y lo que podría implicar la frase de que no solamente tenemos que vivir por Cristo, sino aún debemos estar dispuestos a morir por Cristo. Y la muerte por Cristo no solo es física. No necesitamos estar frente a un pelotón de fusilamiento para confesar que somos cristianos, ¿no? Sino necesitamos reflexionar, hermanos, si lo que estamos haciendo, si lo que usted está haciendo, si lo que vos estás haciendo para profundizar en la vida y en el compromiso y en el seguimiento con Jesús es suficiente. O te has acomodado, o querés lo más liviano o lo más fácil en tu vida. ¿De qué manera estamos siguiendo a Jesús? Si la iglesia, si nuestra iglesia, hermanos, si los miembros de nuestra iglesia lo entendieran, habría un avivamiento espiritual profundo, porque todos estaríamos comprometidos con Cristo, no importa si llueve. Hoy las iglesias, nuestras iglesias, hermanos, si llueven 3 gotas no van al culto. Si hace frío no van al culto porque hace frío. Pero mandamos a nuestros niños a la escuela, ¿no es cierto? Entre semanas, si está lloviendo, si hace frío, los levantamos y los mandamos a la escuela, pero a la iglesia no. Estamos construyendo espiritualidades que no están comprendiendo el compromiso, la entrega de lo que eso significa. Hay muchos que dicen, Dios te manda a salir de tu tierra y de tu parentela, y muchos decimos, no, yo no quiero salir de mi comodidad, de mi casa, de mi familia. Porque los que hemos tomado la decisión de salir, sabemos lo que significa y el sacrificio que uno hace y las cosas que uno pierde, pero uno sabe que es por Cristo. Lo que vos estás viviendo en tu relación con Dios, ¿te sentís satisfecho, satisfecha? ¿O sentís que te has acomodado? ¿Sentís que sos un cristiano nominal, un cristiano más? Y permítanme que lo diga y lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño para todos ustedes. Porque lo que yo voy a decir también me incluye a mí. ¿O sentís que sos un cristiano más del montón? Un cristiano que vive una espiritualidad mediocre, una espiritualidad tibia. La gracia es cara. Seguir a Cristo tiene un costo. Tiene un costo, queridos hermanos.
La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagarlo? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a pagarlo en verdad? ¿De verdad? Si es así, vas por un camino correcto. Si no, Dios no te va a obligar. No va a obligar a nadie de los hermanos que viven religiosidades, que viven espiritualidades, que son un cristiano más, que pasará la vida sin pena ni gloria. Dios no va a hacer nada. No va a obligar a nadie. Pero ahora es nuestra responsabilidad. Ahora es tuya. Ahora vos ya lo sabes. Ahora yo ya lo sé. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Esto, hermanos, es lo que nos decían o lo que querían vivir los padres del desierto en Egipto. Ajá. El precursor de este movimiento lo hizo un personaje llamado Antonio, que después se le conoció como Antonio el Grande. Él fue el precursor, al menos se le ha atribuido a él el inicio de este seguimiento radical, de este seguimiento en donde ellos podrían expresar que seguir a Cristo no es fácil. Ustedes y yo podremos criticar todo lo que ustedes quieran de este movimiento. Podemos estar a favor de lo que ellos hicieron, podemos estar en contra. Pero lo que nadie podría hacer, hermanos, lo que nadie podría juzgar, nadie tendría ese derecho a juzgar, es que ellos hicieron algo. Ellos hicieron algo. Si usted y yo no estamos haciendo algo para seguir a Cristo, poca autoridad tendríamos para juzgar este movimiento. Todo comenzó más o menos en el año 270, ¿no? A mediados del tercer siglo. Con un joven llamado Antonio, que más o menos, según sus biógrafos, tenía 20 años. Era un jovencito. Hoy nuestros jóvenes, con el debido respeto, no digo todos, por la gran mayoría de nuestros jóvenes, están más preocupados por tener un laburo que les deje plata o por tener una profesión o un estudio, ¿no? Muchos padres trabajan muy fuerte para que sus hijos sean buenos abogados, buenos arquitectos, médicas, ingenieras, etcétera. Pocos padres trabajan para que algún día su hijo o su hija sea un consagrado, un consagrada. En fin, sería interesante seguir reflexionando sobre el tema. Bueno, todo comenzó cuando Antonio, un joven de más o menos 20 años, un día mientras participaba de la liturgia eclesiástica, escuchó la voz del Señor que le repetía lo que el Evangelio dice en Marcos 10:21. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Tendríamos mucho que hablar. Ojalá ustedes puedan tomar este pasaje de Marcos como una lectura inspirada y darse cuenta, hermanos, de la profundidad de la demanda que hace Jesús, ¿no es cierto?, hacia este personaje, hacia este joven. Y Jesús lo pone a prueba y le dice si realmente está entendiendo lo que significa seguir a Jesús. Hoy las teologías de muchas doctrinas, de muchos credos, ¿no?, nos invitan a seguir a Jesús para que nosotros seamos importantes. Pero realmente el único importante es Jesús en la vida, no nosotros. Entonces, en este pasaje que le quedó resumbando en la mente de Antonio, ¿no es cierto? Dice, hermanos, que él era, su biografía dice que Antonio era un hombre muy rico, que había heredado de sus padres grandes extensiones de tierra. Era un joven que tenía la vida
resuelta económicamente hablando, ¿no? Un chico con millonario, diríamos, ¿no? Que bueno, poco podía él preocuparse de lo que iba a pasar en su vida, ¿no? Pero cuando él escuchó este pasaje de Jesús, le hizo tanto, hermanos, tanto, que lo que hizo fue una decisión radical. Vendió todo, todo, vendió toda su fortuna, toda la fortuna la puso a diríamos hoy, una beneficencia o un organismo de caridad. Él tenía una hermana, le proveyó para su hermana, la dejó en la ciudad y él quiso hacer este seguimiento, ¿no es cierto?, de Jesús, lo quiso hacer a su forma, como él lo entendía. Entonces, él literalmente, hermanos, literalmente hizo lo que el pasaje decía. Y él decía que para seguir a Jesús necesitaba entonces vender todo lo que tenía, y así lo hizo. Y entonces se fue al desierto para buscar a Jesús, para seguir a Jesús, ¿no? Hoy pocos de nosotros haríamos eso, ¿no? Antes diríamos, no, este no es un pasaje literal, hay que entenderlo, hay que saber el contexto y demás. Bueno, a Antonio no le importó hacer ninguna exégesis, él entendió que eso es lo que Jesús dijo y él obedeció lo que Jesús dijo. Bien o mal, podríamos juzgarlo o no, pero hoy nadie haría eso, nadie vendería toda su empresa, todo su negocio, todo por ir como lo hizo, por ejemplo, Teresa de Calcuta a la India para curar el dolor ajeno. Nadie lo haría. Al menos yo no he conocido, aparte de los grandes personajes que hemos visto. Pero no se trata de eso hoy, entendería, ¿no? Porque si nosotros lo haríamos solamente para demostrarle a alguien que lo hacemos porque queremos seguir a Jesús, de nada nos serviría, no habría ningún mérito delante del Señor. Quien lo hiciera es porque ya ha tenido una vida espiritual profunda y ha entendido hacia dónde el Señor lo quiere llevar. Entonces, este personaje, hermanos, tomó decisiones radicales porque ardía en su corazón el deseo de seguir a Jesús de manera radical. Cuando él se volcó al desierto, hermanos, muchos pensarían, o muchos pensamos, que los monjes o los hombres y mujeres que se fueron al desierto, pensaríamos que cambiaron sus personalidades, ¿no? Y que se volvieron huraños. Pero la biografía que tenemos de Antonio el Grande dice que la soledad no lo volvió una persona huraña. ¿Por qué? Porque a veces uno diría, no, los que se alejan en el desierto no quieren convivir con las personas, entonces se vuelven introvertidas. Pero algo sucedió diferente en la vida de Antonio, en la vida de estas personas, porque él no era una persona huraña, así, argel, no se volvió una persona argelada o una persona enojona, diríamos, ni taciturna, es decir, que perdió el sentido de la realidad, ni de ánimo combatiente, es decir, que despertó en él deseos de pelea, de lucha, de guerra. Por el contrario, dice su biógrafo, que fue Atanasio, que Atanasio vivió en el 296 al 373, que fue obispo de Alejandría. Fíjense lo que él dice de Antonio. Dice, el estado de su alma era puro, pues no estaba ni encogido por la aflicción, ni disipado por la alegría, ni penetrado por la diversión o el desaliento. No se desconcertó cuando vio la multitud, ni se enorgulleció al ver a tantos que lo recibían. Se tenía completamente bajo control, como hombre guiado por la razón y con gran equilibrio de carácter. Vean ustedes, queridos alumnos, cómo la decisión radical que tiene este hombre va en búsqueda de la grandeza suprema del ser humano, del equilibrio que todos debemos de tener. Los extremos
siempre serán malos. Siempre. Yo desconfío de las personas que viven en los extremos. Desconfío mucho. Ya sea de las personas que viven en el extremo de lo malo o ya sea de las personas que viven en el extremo de lo bueno. Desconfío mucho de esas personas. Más desconfío de las personas que van de lo bueno a lo malo, de lo malo a lo bueno, que saltamos en eso. Más desconfío yo de esas personas porque nosotros tenemos que aprender a vivir en el equilibrio de nuestra vida. Antonio, hermanos, Antonio no era un personaje retraído. Era alguien que aprendió a vivir, a disfrutar, a alegrarse, a gozarse, a controlar su carácter. Fue alguien que estaba guiado por la razón, principalmente la razón de las Escrituras, que su carácter denotaba lo que él creía, ¿no? Habemos muchos cristianos que nuestro carácter, hermanos, no refleja que realmente somos cristianos. Y a veces uno dice, ay, bueno, y me tienen que comprender porque así soy. Yo no sé si te tendríamos o yo tendría que comprenderme a mí mismo si no he hecho nada por reflejar que mi carácter me haga ver que realmente soy un cristiano. A veces, hermanos, los que tienen caracteres medios complicados no generan confianza porque no sabemos cuándo estará de buenas y cuándo estará de malas, cuándo nos está hablando tranquilo y cuándo está explotando. La verdad es que cuando uno se encuentra con personas así, yo no les tengo confianza, porque no tienen un equilibrio en su carácter, no son coherentes con su carácter y el carácter no refleja a Jesús, ¿no? En el caso de Antonio era todo lo contrario, él no le afligía, no estaba afligido, no estaba disperso, él estaba concentrado en tratar de agradar a Dios. Tan es así que al finalizar el siglo IV, queridos alumnos, los desiertos de Egipto y de Siria se habían llenado de personas, hombres y mujeres, que querían seguir este estilo de vida. Fue un movimiento muy grande, ¿no? Muy grande, que alcanzó y que tocó a muchas personas que evidente fueron llamados a considerar la postura de vivir este seguimiento radical a su forma, a su entendimiento, insisto, podamos estar de acuerdo o no, pero fue la forma que ellos eligieron y que pensaron que era lo correcto. A estas personas, a estos ermitaños que se alejaron de las ciudades para vivir en la periferia, aprendieron a vivir una vida espiritual, una vida de fe muy diferente. A estos personajes se les ha conocido como los padres del desierto egipcio. Entonces, para ellos, hermanos, geográficamente hablando, el desierto se convierte en una alternativa para seguir a Jesús de una forma radical. Hoy entiendo que nosotros, queridos hermanos, estaríamos criticando profundamente los aspectos monásticos, porque el movimiento monástico desafortunadamente fue adoptado o fue comprado, si se puede llamar así, por la Iglesia Católica. Entonces hoy, todo lo que tiene que ver con los monjes, los curas, las monjas, los sacerdotes, todo tiene que ver con un contexto católico. Entonces hoy nosotros miramos el movimiento monástico como algo que los evangélicos o los protestantes no reconocemos, no aceptamos, ¿no? Porque ahora tal vez nosotros entendemos que no necesitamos seguir a Cristo yéndonos a un monasterio, enclaustrarnos allí y olvidarnos del mundo que nos rodea. Pero eso pasa hoy, hermanos, y eso pasó porque, bueno, la Iglesia Católica adoptó este movimiento, les funcionó durante miles de años, muchos siglos, les ha funcionado el movimiento monástico, donde surgen los grandes movimientos de los jesuitas, de los franciscanos, en fin, de las carmelitas descalzas, etcétera, etcétera, ¿no? Que hoy evidentemente nosotros creemos que ese movimiento pues no nos representaría o no representaría una espiritualidad evangélica.
Pero eso no sucedía al principio de los movimientos, hermanos, porque recuerden que la Iglesia Católica empieza la función del imperio a finales del siglo III, el siglo IV realmente está forjándose la identidad de la Iglesia Católica cuando se funde el imperio con Constantino y la iglesia que en ese momento existía. Pero realmente, hermanos, cuando empieza este movimiento del desierto, no tiene el sello católico. No es la Iglesia Católica quien inicia esto. Aunque la Iglesia Católica dice que ellos vienen desde Pedro, todos sabemos que no es así. O sea, siendo serios, sabemos que la Iglesia Católica como tal nace el 300 y tantos, ¿no es cierto?, del imperio y pasaron muchos años hasta que se consolida como lo que hoy nosotros conocemos como la Iglesia Católica. Este movimiento no fue inspirado en eso, ¿no? ¿En qué fue inspirado? ¿Qué sucedía? Pues todo lo contrario, todo lo contrario. Fíjense, el cristianismo había sido declarado religión del Estado, en donde en el año 313, cuando empieza este movimiento de fusionamiento entre el imperio y la iglesia, Constantino el Grande junto a Licinio habían decretado plena tolerancia por medio del Edicto de Milán. No voy a entrar en esos aspectos históricos, lo único que quiero decir es que le fue conveniente al emperador romano hacer esta alianza con la iglesia porque él estaba perdiendo, ¿no?, poder. Entonces él unió el imperio con la religión. Entonces, hermanos, a partir de ese momento, ¿no?, cuando se hace esta fusión entre la iglesia y el imperio, la iglesia queda ligada a los beneficios del poder imperial. Esto fue lo que realmente pasó. La iglesia que venía siendo del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, ¿no es cierto?, empiezan a acomodarse a los beneficios del poder. Y junto al poder vino la ruina de la autenticidad de la fe. Los intereses políticos se unieron a los intereses eclesiásticos. Las persecuciones cesaron, ya no hubo más sacrificio, ¿no?, de seguir a Jesús. La fe se instaló en las poltronas del imperio y los cristianos sucumbieron ante la tentación de la popularidad. Entonces, este fenómeno donde se funde el cristianismo con la Iglesia Católica, pues hace básicamente, hermanos, con la Iglesia Católica, con la Iglesia, hace que lo que antes era considerado como principios de fe, ahora sean considerados como principios de poder. Ahora los obispos empiezan a repartir los lugares, las iglesias, ahora empiezan a tener mayor control del dinero, ¿no? Ahora la ambición de escalar a puestos políticos se hace presente entre los líderes religiosos, sucumben ante la tentación de las poltronas del poder, ¿no? Y entonces los cristianos se acomodan a los beneficios que el imperio les estaba ofreciendo. Hasta antes de esto, el imperio perseguía a los cristianos y los asesinaba, principalmente a aquellos que negaban rendirle culto a César y confesaban que Jesucristo era el Señor. Ahora no existía más, ¿no es cierto? Y entonces la vida cristiana y la vida espiritual se vuelve algo, ¿no?, donde la fe empieza a tener su ruina. La fe ya no se vive de una manera más profunda, ahora se vive de una manera en donde el poder los cobija. Y el poder es terrible, hermanos. Y el poder político es terrible. Vean cómo hoy mucho del poder político sigue buscando el poder religioso. Y el poder religioso tiene en muchas ocasiones el poder político. Hoy el poder político centrado en la Iglesia romana es muy fuerte, muy fuerte.
Hay muchos movimientos evangélicos, principalmente en Brasil, que han escalado en puestos políticos, ¿no? Pero que finalmente sucumbieron ante las tentaciones del poder y en vez de hacer bien, terminaron haciendo mal, porque el poder es el poder, ¿no? Y esto fue lo que sucedía al principio. De allí que muchos dijeron, si nos quedamos aquí, vamos a sucumbir ante esto. Tal vez muchos criticarían y dirían, no tendrían que haber huido, tendrían que haber dado la batalla, que haberse quedado. Podría haber sido una buena opción, pero no podría juzgar las motivaciones de ellos cuando decidieron que una alternativa válida para seguir a Jesús era irse, era salir, era no quedarse en esta tentación, no acomodarse a las poltronas del poder, no quedarse a vivir un cristianismo que solamente se viva desde la popularidad. Entonces, de allí que la fuga del desierto fuera considerada como una alternativa válida para seguir a Jesús de una manera fiel y de una manera diferente. Por eso es que hoy somos llamados a vivir espiritualidades radicales ante un mundo no solo secular, sino un mundo religioso que nos está cada día impulsando a acomodarnos. Y eso no debería suceder, no tendría que pasar. Por eso es que traigo a la clase estas experiencias de los padres del desierto que nos van a motivar a entender si estamos acomodándonos a las poltronas del poder, si nuestra fe realmente es auténtica, si realmente nosotros hemos sucumbido ante los intereses políticos, en donde si nosotros entendemos, queridos hermanos y hermanas, si hubiera una persecución hoy, ¿cuántos de nosotros negaríamos a Cristo? Y bueno, estas preguntas las podemos responder a la luz de la experiencia de estos personajes. ¿Okay? Bueno, vamos a tomar el receso aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción? Vamos bien o nos regresamos, hermanos. Tampoco piensen que es piedricación, ¿eh? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Está bien? Vamos bien. Sí, sí. Vamos Muy bien. Muy bien. Bueno. Al regreso del receso, vamos a profundizar ahora en esta espiritualidad. ¿En qué consistía? ¿Qué fue lo que ellos hicieron de manera diferente? Y que nos puede dar alguna luz, hermanos, alguna luz, algo nos puede dar para poder entender nuestro seguimiento a Cristo. Nuestro seguimiento. Bueno, 10 minutitos de receso, hermanos. Ahora ya estoy más tranquilo. Ya sé a qué hora termina la clase. 10 minutitos.